Bueno, y siendo apenas pasaditas las 11:30, llega la hora de nuestro taller de texto breve. Cristian nos había adelantado que vamos a estar hablando de Sara Gallardo. Sí, Sara Gallardo, como dijimos, Drago Mitre. Ella es la tataranieta de Bartolomé Mitre, la bisnieta de Miguel Cané, y su abuelo era el científico Ángel Gallardo también. O sea, viene de toda la... Es una chica calle. Uf, No, no tenés calle, pero bueno, Claro, no chica de la calle, de la es una calle. chica con todos los... Exactamente. Y bueno, esto es muy determinante y al mismo tiempo genera en su caso una literatura muy especial, porque tiene toda esta herencia. Y yo estuve buscando algunas cosas que ella dijo en algunas entrevistas, que la verdad que cómo ella cuenta su propia historia es muy interesante. Y tengo algunas citas cuando habla de su infancia. Dice: mi padre era un historiador. Una vez compró un campo porque tenía muchos bañados. No servían para nada, pero tenían muchos pájaros. Mi abuelo fue el biólogo Ángel Gallardo y de él aprendí que la naturaleza es lo único real. Yo era una chica que vivía con la boca abierta, en sueños, en un mundo donde los personajes eran El último mohicano, Juana de Arco, los piratas, los 7 infantes de Lara. Y habla también, y es una frase que me parece que tiene que ver también con la historia, o sea, de toda esta gente que, en cierto sentido, de la generación del 80 y que viene desde muy atrás con la historia argentina. Dice: he librado una batalla permanente, lenta pero implacable, para abatir al personaje que de chica solo conocía héroes y mártires. Y no se refiere tanto a los cuentos que leía, sino me parece a su historia familiar. Claro. O sea, bueno, justo estamos hablando de Sara Gallardo siguiendo toda no una saga, bueno, una seguidilla, digamos, de semanas en las que estuvimos hablando de Silvina Ocampo, Borges. la semana pasada de Borges, gente de clase alta, gente de familias que estuvieron vinculadas o que están vinculadas con la oligarquía, bueno, en el caso de Sara Gallardo, con el diario La Nación, que ya existía. Exacto. Cuando ella nació, y que sin embargo, gente que se dedicó a la literatura y gente genial, gente con un talento increíble también para poder transmitir en su narrativa algo que nosotros podemos leer sobre su propia clase, y que si no fuera a través de sus propios fantasmas, su coraje para meterse en algunas temáticas, como por ejemplo, y ahora vamos a pensar un poco más sobre esto, lo que implica para un terrateniente tener la tierra, como es uno de los temas que a mí más me interesan, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que tenga más que un terreno, y de repente saber qué se siente cuando se tienen enormes extensiones de tierras, y que eso le asegura a una familia una preeminencia social y una superioridad casi como de nacimiento. ¿Cómo hace alguien que nace en ese seno familiar para desmarcarse? Que es un poco lo que le pasó a Sara Gallardo cuando se separó de su primer marido, ¿no? Claro, porque ella tiene una relación conflictiva, como me parece muchas veces son como los hijos ociosos de esta gente que libró muchas batallas, que durante la generación del 80 generó toda la ideología para armar determinado estilo de país. Y estos personajes, de la misma manera que Bio o Silvina Ocampo, que incluso son los que ponen en valor a través de la revista Sur la cultura, y parecieran estar mucho más cómodos tomando el té con Rabindranath Tagore, que en realidad yendo al campo a trabajar. Porque ahora hay una diferencia entre Tagore y Ravi Shankar. Sí, también ahí nos fuimos en pendiente. Nos fuimos en decadencia. Exacto, sí. Es distinto tomar el té con los dos. Pero ellos sí tienen, y ahí aparece una cosa que a mí me llamaba la atención. Estuve leyendo Historia de los Galgos, que es una cosa media insólita, porque es la reescritura que hace ella, mucho más abreviada. De su novela de los años 60. Una de las cosas... La novela esa era Los Galgos, que salió en el 68, que fue un bestseller, y después ella, muchos años después, escribe esta versión abreviada que se llama Historia de los Galgos. Historia de los Galgos. Pero
una cosa que yo también me pregunté, y la verdad que me hubiera gustado tener más tiempo para investigar un poco más, es cómo se leía en los 60, porque la verdad que Los Galgos, o esta versión en particular, no es lo que hoy consideraríamos un bestseller muy atractivo. No, en absoluto. O sea, uno lo lee y se parece más a una literatura experimental. Pero es que, ¿sabes qué? Es la literatura previa a la explosión audiovisual. Claro. Ahora la gente cuando y al entretenimiento. Y al entretenimiento. Claro. Esto es muy notable, porque en la década del 60 la literatura, hubo alguna literatura más fácil, pero incluso el trío de Martha Lynch, de Beatriz Silvina Guido. Bullrich y Beatriz Guido tenía una profundidad que no lo tienen. Claro. De ninguna manera muchos de los que hoy son los libros más vendidos, que son copio y pego, o los argumentos totalmente livianos y ninguna segunda línea de lectura, ninguna polisemia, ningún conflicto en serio y una narrativa absolutamente chata, de eslogan, barato. Claro. En este caso, para contar un poco de qué se trata Los Galgos, es la historia de Julián, que me parece que ella toma la anécdota del padre. Es alguien que en un momento se muere un pariente y dice, bueno, yo me voy a comprar este campo. Toma el campo, claro. Claro, y me lo voy a comprar porque me gustan los bañados que tiene, no por su valor productivo. Y ahí me parece que está la primera versión, digamos, del conflicto y de esta incomodidad de clase, que me parece que está En muy realidad presente en es ella. alguien, Julián es el personaje central, me da la sensación, alguien que cree que está desenganchado Claro. del linaje familiar y que tiene una vida distinta, y cuando accede a heredar esa parte del campo, las decisiones que va tomando a partir de ahí en la novela, lo que le indican es que no está desenganchado y que no puede renunciar a ser parte de esa familia. Exacto. Y esa idea aparece muchísimo en todas las novelas de ella. Hay una novela que se llama Enero, que es en primera persona de una nena adolescente que queda embarazada en una estancia y que tiene la tentación de salirse de ese círculo en un acto de rebeldía, como hacer su propia vida, después vuelve a la estancia y asumir, bueno, efectivamente va a tener el chico y asumir como las reglas de la estancia. Su otra novela se llama Pantalones Azules y es un chico filonazi que se enamora de una chica judía, pero que vuelve finalmente. O sea, este movimiento de tratar de desmarcarse. Es un elástico, es la idea del elástico, ¿no? De que uno quiere escapar de la marca de origen y sin embargo no puede. Bueno, Sara Gallardo, ahora después, si querés, hablamos del primer marido, pero el segundo fue Murena, claro, que es el autor de ¿cómo era la historia del pecado original de América? Ajá. Y que fue el primer traductor de Walter Benjamin, que introdujo, o sea, un tipo de la vanguardia. Un tipo, un intelectual de la hostia. Y la idea central del pecado original de América tiene que ver con esto mismo que estamos hablando de estos escritores de clase alta, pero al revés, ¿no? Es decir, el tipo en esa obra, que es magnífica, lo que dice es que América, el continente, fue colonizado en el siglo XV por gente que estaba huyendo, por gente de mala calaña. Los que vinieron, las primeras camadas de gente que pobló, que en realidad son con muchísima suerte los antepasados de los de los Mitre. Claro, con muchísima suerte alguien en América puede tener una prosapia que llegue hasta el siglo XV-XVI, digamos. Y así todo, los que vinieron, que fueron esos antepasados, eran presos, ambiciosos, aventureros, delirantes. Bueno, uno piensa en Aguirre, la ira de Dios, por ejemplo, y puede imaginarse cómo debe haber sido esa conquista, porque vinieron a matar indios, vinieron quemando naves, dejando familias. Eso es como una carga, y además buscando oro, porque no venían a ninguna otra cosa, venían a llenarse al saqueo. Claro. Entonces, lo que Moreno ubica como el pecado original de América es esa mala espina de la colonización, y ese era el marido de esta mujer. Claro, el primero, Luis Pico Estrada, del que ella después se separa. En 1970 se casa con Murena. Lamentablemente Murena muere a los 1975, 5 años después. Ya nunca se recupera del todo de Pico Estrada, que era un tipo de su propia élite. Sí, era un guionista, escritor y también relacionado con el mundo de la nación. Del establishment. Exactamente.
Ella también escribe en La Nación, ella también forma parte de las mujeres que en los 60 estaban en el movimiento del nuevo periodismo, ella hacía crónicas, también con una primera persona muy fuerte y demás. Y contá un poquito la historia de la historia de los galgos. Julián hereda ese campo y se va con Lisa, se llama el personaje femenino. Sí, que es la novia. Y es una historia... Que ella no forma parte de esa clase. Ella es una pintora, ¿no? Exacto, sí. Que tienen una historia muy pasional, pero no es de afuera de ese mundo. Sí, igual es muy rara la novela y yo decía, es una novela muy desconcertante y me preguntaba en serio cómo se leyó en los 60, porque la relación de ellos, bueno, es la decadencia de la relación, él se compra ese campo en el que en realidad el principal objetivo pareciera ser la contemplación de los galgos. Él se compra primero uno, Galgo. Un galgo y después, bueno, se compra otro y al final tiene como 3 y las relaciones... ¿Y qué le gusta de los galgos? Porque los miran mucho, ¿no? Se queda mucho tiempo observando los movimientos. Puramente estética, los describe como si fueran efigies egipcias, o sea, ese tipo. Incluso fíjate que en ese caso, que es la principal metáfora, también está relacionado con la muerte. O sea, hay una sensación como de vacío existencial que recorre la novela. Incluso la relación que tiene con la chica es la historia de cómo la relación se termina disolviendo. Y él cuando vuelve, bueno, después en un momento... En realidad es también una novela extraña porque tiene mucho que ver con el ocio y con el aburrimiento. A mí me hacía acordar a Madame... típico de la clase alta también. Claro, y también como a la novela moderna, ¿no? Porque Madame Bovary, la primera novela moderna es una mujer que se aburre y lo que le pasa es sobre todo que está aburrida. Bueno, Madame Bovary es otro tema, otro sábado. Pero es cierto que tiene que ver con un lugar vacío que hay que llenar con algo, ¿no? Claro. Y sobre todo el vacío que genera el mandato, porque en el caso de Madame Bovary era ser la perfecta mujer hogareña que cose y borda y ella se pasa 50 páginas tratando de que eso le funcione y finalmente no le funciona. Y a este personaje le pasa lo mismo, va a un Julián. campo... Claro, va a un campo, supuestamente con el mandato tiene unos vecinos que el campo lo hacen producir y lo hacen florecer y él lo único que hace es mirar a estos perros. Pero él quiere, ahí le pica el bicho. Yo me estoy acordando del cuento del Evangelio según Mateo de Borges, según Marcos, que analizamos... no lo leímos, lo analizamos el sábado pasado, pero el encuentro en común, además del origen de los escritores, esta idea de que los hechos transcurren en el campo. O sea, la extensión de tierra es un escenario repetitivo, completamente repetitivo, y no se podría contar esta historia si no se tuviera esa experiencia de lo que es tener tierra. Claro. Y también lo otro muy común, que te acordás que lo mencionábamos la semana pasada, era esa especie de desprecio visceral hacia el peón del campo. Y acá se ve y acá eso. aparece, hay una descripción, a mí me llamaba la atención porque te voy a leer la descripción y parece una descripción de un animal. A ver. Y los animales están descritos como si fueran bellos y como si fueran personas y están humanizados. Y las personas están deshumanizadas, como si fuera una inversión. Ese es el núcleo entonces. Pero mirá lo que dice acá. La primera aparición de Flores, que es el tipo que está a cargo de la casa en la que él va a vivir, es esta. Una pesadilla lo interceptó pronto asomando por una de las puertas. Era algo que chorreaba harapos, sudor, lagañas y hasta baba, y que se llamaba Flores, ¿por qué no? Sonriendo con aire lelo, se precipitó a poner unas astillas en la cocina, y nuestro futuro inmediato quedó claro, el rito del mate, que implica naturalmente compartir la bombilla. El pretexto de una enfermedad al hígado libró a Lisa de participar del mate, pero yo no pude menos que ingresar en mi nuevo estado con tal ceremonia. Ungido por parte de la baba de Flores, ya no dudé, era el dueño. Claro, uno asocia inmediatamente con los gutres de Borges, exacto, ¿no? que estaban descritos como animales, esa como monstruosidad pampas, del otro, el miedo a lo desconocido, el miedo al que es diferente y sobre todo al que es de otra clase, ¿no? Es impresionante. Cuando empezábamos el taller, hace unos minutos, los televisores que tenemos acá en el estudio estaban pasando la inauguración de la sociedad rural y se veía a Echeverre. Parece que se mandó un discurso muy virulento. Muy duro contra el gobierno nacional. Muy duro. Hizo además un discurso casi de campaña, porque habló del impuesto a las ganancias, de la década perdida, porque se la
la robaron, habló de Once, del accidente de Once, y bueno, ahí los tenemos a esos sectores. Estamos hablando de esto mismo, porque no han cambiado los públicos, son estos mismos, solamente que a través de estas lecturas de estos escritores tan geniales, se pueden ver qué grietas hay atrás, ¿no? De lo que es esa clase. La descripción que leíste recién de... Que chorrear harapos. Sudor, lagañas y hasta baba. O sea, lo de las lagañas y hasta baba está claro que está referenciado hacia los perros, porque es uno lo primero que ve cuando un perro está sucio, pero acá está aplicado a uno, claro, ¿no? claro. Y lo otro me parece que es interesante, es algo que nosotros hablamos una vez cuando hablamos de Barthes, que era el tema del pobre y el proletario. Me parece que esta literatura, la de Borges, que está escrita desde adentro de la clase, casi invisible a estos mandatos, me parece, es lo que decíamos del pobre y del proletario, cuando el mismo Chaplin mostraba al pobre antes de tener conciencia, o sea, sin conciencia del entretejido y de todos esos mandatos y de esa cárcel en la que están metidos. En este caso, la Es al cárcel... revés. Sí, pero acá no sé si está del todo exhibido, porque en ningún momento el personaje conscientemente en la novela dice yo me tengo que escapar de esto porque no voy a tener vida. O sea, te muestra lo que pasa, pero en ningún momento hay un despertar de la conciencia como diciendo yo tengo que cortar con todo esto e irme. No hay una ruptura. Se sufren las consecuencias, digamos, de lo que pasa y nosotros lo podemos leer de esa manera. Ninguno se puede desclasar. Esto es lo impresionante, porque muchas veces hablamos o no sé si se habla tanto ahora del desclasado, ¿no? De un desclasado. Y ese desclasado, en general, es alguien sin recursos que traiciona su origen. En general el término tiene ese significado. Todos estos personajes de los que hemos leído, sobre todo Sara Gallardo, sobre todo ella, más que Silvino Campo, más que Borges, creo que la que dio como una pelea más sólida, pero con su propia experiencia vital, fue Sara Gallardo. Pero la clase aparece como una marca en el orillo de la que no se puede escapar. Así como van al campo para descansar, pero terminan asfixiados en el campo. Exacto. Todos esos personajes. Sí, sí. Termina siendo como una cárcel el campo. Sí. Lo interesante igual que en ella hay como un periplo, porque ella empieza finalmente sus últimas obras, una de sus últimas obras y muy experimental y me parece influenciada por Murena y por el tipo de escritura que hacía Murena. Ella escribe una novela que se llama Ise Juaz, que está escrito en primera persona por un mataco del Chaco. O sea, me parece que ahí ella está buscando, por eso, romper la estructura. En vez de hablar del campo y de lo que se conoce y dentro del mundo tan cerrado, lo que busca es ir a buscar otra experiencia, en la voz de una primera persona que es hombre y que es mataco y con el que ella claramente no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a recomendar entonces que lean a Sara Gallardo porque es una escritora exquisita y con algunas pistas uno también entonces puede, es como mirar por el ojo de la cerradura y ver cuáles son esos sentimientos tan profundos, tan intensos que tiene alguna gente que tiene, bueno, características que nosotros experiencialmente, qué palabra tan complicada me elegí, no la podemos tener. Yo creo que con esta línea de lectura, que es ver cómo son rehenes de aquello que supuestamente es un don y es un privilegio, es una buena marca para, además de la historia, leer qué pasa atrás de todas esas historias.